Hay una cosa que es importante, Alejandra López García, es la prevención de desastres. El país está bien en ese aspecto. Pues no solamente Puebla, el país. El país en el país se han hecho esfuerzos muy importantes por hacer de la prevención una política pública constante, ¿no? Pero eso ha tenido sus altas y sus bajas porque también ha sido en la medida en la que me parece a mí los funcionarios, los políticos de carrera, pues, han ido aprendiendo y entendiendo en qué consiste esto de la prevención de desastres, ¿no? Casi siempre de entrada se entiende que la prevención tiene que ver con la atención a la emergencia. Y esa es una parte muy importante, es muy importante, ¿no? Que ante una emergencia cualquiera haya la capacidad de respuesta suficiente y necesaria. Pero para hablar de prevención hay que detenernos a analizar cómo es que los desastres se construyen. ¿Por qué resulta que una zona cualquiera del país puede ser azotada por un fenómeno de origen natural o de origen humano, de origen antrópico, de manera que termine siendo eso un desastre? Y ahí es en donde nos empezamos a tropezar, porque lo que nosotros hemos aprendido en nuestra experiencia de casi 20 años investigando estos temas en el CUPREDER, nos dan para afirmar que donde estamos fallando como país es en analizar y en tomar las decisiones adecuadas para no continuar generando escenarios de desastre, ¿no? Entonces, cada año nos azotan fenómenos hidrometeorológicos, sobre todo en nuestro país, como tenemos dos grandes océanos que nos, por un lado y por otro lado, pues en la temporada de huracanes tenemos dos frentes, ¿no? Por cierto, cada año decimos, hoy hay huracanes y ciclones como nunca. Exacto. Y, sí. Y esa es una percepción que tenemos, pero para eso sirve la investigación científica, ¿no? Para poder aclararnos si eso es así o no. Y lo que nosotros hemos visto es que con seguridad cada año tenemos más escenarios de riesgo, ¿sí? Porque hemos permitido, ¿no? Desde los niveles municipales hasta los estatales federales, por ejemplo, que se construyen zonas que son vulnerables a fenómenos, en este caso hidrometeorológicos. En el caso, por ejemplo, de los fenómenos volcánicos, también es una dificultad, ¿no? Como ya nos acostumbramos a tener al popo activo y que nos tira fumaroles, entonces nos parece que no va a pasar nada y seguimos creciendo nuestras unidades habitacionales o nuestras principales ciudades, Atlisco, Cholula, hacia el volcán, ¿sí? Porque así nos quedamos pues con esa percepción, pero para eso sirve la investigación científica, que en este caso debería apoyar una correcta toma de decisiones de las políticas públicas. Lo que pasó en Baja California, por ejemplo. Exacto, o lo que pasó el año pasado en Acapulco, ¿no? Que está totalmente demostrado que había planes de desarrollo urbano que estaban ignorando completamente el hecho de que estaban autorizando ocupaciones de uso de suelo para habitación en zonas de inundación. Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque entonces ahí es en donde el interés por un negocio que reditúa en el corto plazo altos dividendos, pasa por alto la necesidad de poner un límite, decir, bueno, no, aquí no tenemos que construir nada porque esta es la zona de inundación o de deslaves y esto se debe quedar como una reserva o se debe quedar para proveer bienes ambientales. Entonces, ahí es en donde nos vamos tropezando, ¿no? Porque los esfuerzos de prevención y las líneas de trabajo que se van dictando, por ejemplo, desde centros como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que además es una dependencia de la Secretaría de Gobernación Federal y es obligación, pero también centros como el nuestro, como CUPREDER o como el CIESAS, que es un centro de investigación también independiente, que vamos elaborando, obteniendo información científica para poder ayudar a determinar que no se sigan generando escenarios de riesgo, porque eso es lo que nos va saliendo cada vez más caro y más caro y más caro, ¿no? Cada año se tienen que destinar millones del presupuesto federal a reconstruir, a reubicar, a resolver, ¿no? Todos los daños que nos ocasionados por los desastres recurrentes, y mientras, por otro lado, desde las mismas instancias federales, estatales o municipales se toman decisiones que van contribuyendo a generar nuevos escenarios de riesgo. Por ejemplo, California dice que
se construyeron hoteles, restaurantes, digo, fue más allá de lo que se... Así es, ya se volvió prácticamente una premisa de todos los desastres que cada año nos padecemos en el país como resultado de los fenómenos hidrometeorológicos, que todas las zonas en las que ocurren estas desgracias son con seguridad zonas en las que se construyó donde no se debería, en las que hay desarrollos, por ejemplo, habitacionales u hoteleros que desplazaron vegetación natural como los manglares, que están ahí para soportar las entradas de humedad y cumplen esa función y se quitan. Así pasó en Boca del Río, en Veracruz también hace unos años, así pasó en Cancún con el Vilma, así pasó en Acapulco el año pasado, así está pasando también en Los Cabos, y eso por hablar nada más de los litorales. Habría también que decir lo que sucede tierra adentro, ¿no? Por ejemplo, en la montaña de Guerrero, donde las desgracias también fueron tan altas y donde examinando lo que ha sucedido, pues se encuentra uno con deforestación, se encuentra uno con comunidades desplazadas, incluso por la violencia, y todos esos cambios son los que producen condiciones de vulnerabilidad que empeoran los efectos que de por sí puede traer un fenómeno natural, que sobre esos no mandamos, ¿no? Pues muy interesante platicar con usted, Alejandra López García. La vamos a molestar con otras entrevistas. Bueno, con mucho gusto. Creo que el tema da para más. Claro que sí. Y hablando de la prevención y de cosas que nos extrañan, vamos a hablar con una meteoróloga. Así es.